Sean bienvenidos. Dios está en medio de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana no hay servicio para niños. Creo que en esta mañana no hay. ¿Sí hay? Servicio dominical. Hubo ayer iglesia infantil. ¿Sí? Vinieron 2 niños. Ok. Bueno, estamos haciendo esfuerzos. Quiero que todos ustedes me acompañen en los esfuerzos que hacemos, en el tiempo, en la dedicación. Diseñamos un plan del día sábado como iglesia infantil y también para los jóvenes. Y ese esfuerzo que hacen los líderes, las personas, yo quiero que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta. Amén. Lo hicimos con el propósito de que la iglesia infantil creciera y tuviera un espacio. ¿Sí? Amén. Pero si no traemos a nuestros hijos, pues ellos no van a poder venir. Ellos no van a poder venir. Y es el espacio que el Señor permite para la instrucción del niño desde pequeño, dice la palabra. Entonces los animo para que tengamos en cuenta esto. Somos una iglesia que debe de avanzar. No podemos estar abriendo actividades en la iglesia para estarla cerrando, porque es un esfuerzo grande que hace la iglesia, es un esfuerzo que hace a través de las personas para que puedan estar. Y les invito para que estén animados en eso. Vamos a dar un tiempo más de iglesia infantil los sábados, pero yo necesito que también las maestras se instruyan en la escuela dominical los domingos. Entonces, por eso es el tiempo de los sábados, el tiempo de la iglesia infantil los sábados, para que, como no tenemos maestras de sobra, es decir, que tengan la oportunidad de también instruirse en la palabra junto con las que están actualmente, decidimos hacer esa actividad los sábados. Pero pues si digamos que entramos en ese mismo nivel, nos toca de igual como muchas actividades por falta del apoyo de la iglesia cancelar, porque digo que es un esfuerzo muy grande que hacen muchas personas que también trabajan, que tienen su tiempo limitado y que sacan ese tiempo para servirle al Señor. Entonces vamos a hablar con el equipo. Yo les decía que voy a estar reestructurando muchas de las cosas de la iglesia, porque tenemos que servirle al Señor con amor, con el corazón. En la iglesia las cosas no se hacen por hacerlas, se hacen con un solo propósito. Y si la iglesia no tiene el corazón para responder a ese llamado, es difícil avanzar. Y son tiempos muy difíciles, son tiempos difíciles en donde necesitamos el apoyo. Y el apoyo no es para que vengan, el apoyo es para que sus hijos crezcan en ese conocimiento de la verdad de Dios. Si ellos van a crecer en el conocimiento del mundo, vamos a tener muchos problemas con la crianza de ellos en nuestros hogares. Pero si ellos crecen bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, las cosas van a ser diferentes. Entonces yo los invito para que estemos atentos, para que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios ha definido. Lo mismo con los jóvenes ayer. Nos tocó cancelar la reunión también porque había muchos compromisos de ellos en sus vidas seculares. Hay cosas que sí, ok. Hay momentos en que no podemos hacer otra cosa en ese tiempo. Hay momentos en que debemos cumplir con el compromiso y Dios no está a disgusto por eso, pero no se puede convertir en una moda permanente en que programemos actividades. Digamos que si son actividades de repente, nosotros tenemos que empezar también a administrar nuestro tiempo, ¿sí? Con la misma importancia que le damos al trabajo, se lo vamos a dar a la iglesia. Yo me voy a comprometer también con eso, pero necesito el apoyo de ustedes, porque esta obra que el Señor ha levantado, que la ha levantado el Espíritu Santo, necesita ser administrada con esfuerzo y con valentía, con compromiso, porque de lo contrario Dios no va a poder obrar de la manera que quiere. Necesitamos fortalecernos como una iglesia,
Necesitamos creer lo que Dios ha dicho, porque necesitamos levantar discípulos, discipuladores, para que cuando las personas lleguen a la congregación, esas personas se sientan bendecidas y sientan que Dios está en este lugar. Pero no podemos hacer de una iglesia dominical o de una iglesia de los miércoles, sino que tenemos que ser de una iglesia permanente, diaria, que diariamente se reúnan en sus casas, que diariamente oren en sus casas, que saquen tiempo para la vida espiritual, que sientan el deseo de buscar de Dios y que lo hagan, que lo hagan indefinidamente, porque normalmente uno siente ese deseo y uno es una persona de compromisos. Yo me voy a comprometer a hacer esto, yo me voy a comprometer a hacer lo otro, pero pasan 8 o 15 días y el compromiso desfallece, las personas se desmayan, ya no quieren continuar, y eso es lo que no ha hecho que la obra crezca. Hay un adagio en el mundo que dice que una sola golondrina no llama agua, pero en la palabra lo que dice es esfuérzate y sé valiente, y que los hermanos juntos en armonía se convierten como una unción fresca, como el buen óleo. Por eso habla de habitar juntos los hermanos en armonía. Son tiempos para que la iglesia no esté separada, para que los miembros no estén cada uno por su lado. Son tiempos en donde Dios quiere usarnos, pero la iglesia no puede estar un brazo en un lado, un pie en otro, una oreja por allá, sino que cuando nos reunamos en la casa del Señor estemos todos en la unidad del Espíritu. Amén. Son esfuerzos grandes, muy grandes, y estamos pasando por momentos difíciles, muy difíciles, y sabemos que Dios está con nosotros. Decirlo no es fallar a la fe ni faltar a la fe. Decirlo es decirles a cada uno de ustedes que así como ustedes pasan tiempos difíciles, todos pasamos tiempos difíciles, pero que la unidad de todos hace que esta iglesia prospere y crezca. No hemos logrado reunir para el arriendo de la iglesia de este mes, y ya llevamos 15 días de demás, y ya también se venció el arriendo de la iglesia de Guaduas, y no tenemos el dinero suficiente y completo. Yo les animo, porque la iglesia somos nosotros y la obra la hacemos todos, y no podemos seguir en ese estado. Tenemos que apoyar, tenemos que comprar Biblias, tenemos que comprar literatura, tenemos que empezar una obra evangelística, porque ¿cómo vamos a hacer con los grupos familiares, o con los grupos SER, o con los grupos de restauración, la iglesia en las casas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a llegar allá sin Biblias? ¿Y cada una persona se convierte y vaya a comprar su Biblia? Tenemos que apoyarla fuertemente. O sea, usted se debe de comprometer con su obra local. Es un compromiso. Todo esfuerzo que haga por fuera o con otra obra local no está bien para el Señor, porque es aquí donde usted está sirviendo, alimentándose. Por eso todos sus esfuerzos deben de estar centrados aquí. Y les invito para que tengan y escuchen esto, porque tal vez no les estoy hablando de esto porque no tengamos para el arriendo todavía, y no me da pena decirlo, porque es que Dios es el que lo provee, pero no es sano, no es sano. No es sano que no podamos llevar una obra delante de Dios, no es sano que no podamos reproducir una obra, no es sano. Algo pasa, y es importante que lo miremos en Dios. Es importante que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida. Dios es el Señor y es el que suple todas las cosas. Pero si usted ve aquí que no se le está pidiendo dinero, no es porque no se necesite, es porque ese no fue el llamado de Jesucristo. Su predicación no estaba centrada en el dinero, ni le hacía culto al dinero. Por eso no hablo del dinero. El dar es sencillo. Si hay una revelación del Espíritu Santo en su vida del dar, da como propones en tu corazón, no por tristeza ni con necesidad, o no con tristeza ni con necesidad, pero cada uno proponga en su corazón.
Esto no es para nosotros, es para el Señor. Ustedes lo saben perfectamente cómo funciona la iglesia, pero sí les invito para que dispongan y digan al Señor: Señor, provéeme, porque también quiero servirte con eso. No podemos abrir una obra para cerrar a los 3 meses. Y estamos haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo depende de lo que nosotros somos en Cristo. O sea, no podemos creer, o más bien, Dios lo puede hacer sin necesidad de nosotros. ¿Sabías tú eso? Que Dios puede mover todo sin necesidad de nosotros, pero Él nos usa a nosotros. Y esa es parte de la enseñanza que vamos a hablar en esta mañana, que venimos hablando. Dios nos usa. Dios quiere usarnos como instrumentos de su gloria. Esa palabra usar, que en el mundo es tan controversial, ¿sí? Porque en el mundo decirle a una persona: es que yo necesito usarlo a usted para algo, la persona de una vez se alborota y se altera. Ahora me va a coger como ¿qué? Me quiere usar. Pero esta palabra en Cristo espiritualmente se usa para definir todo lo que Dios puede hacer a través de mi vida, el instrumento que soy en las manos del Señor. Y esta introducción no formaba parte de la enseñanza, pero la enseñanza sí es muy clara y muy práctica. Y es que somos usados por Dios. Dios puede usar nuestra vida para muchas cosas si nosotros lo permitimos. Vamos al primer libro de Corintios. Los niños están hoy aquí sentaditos. Quietitos, la maestra está delicada de salud, no pudo venir, no pudo estar, y sus auxiliares tampoco pudieron estar. Gloria a Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 1. Libro de Corintios, capítulo 1. Y vamos desde el versículo 18. Hemos estado hablando de que Dios usa a gente sencilla, como usted y como yo. Mira que nosotros no somos letrados, preparados. Nosotros no somos con PhD o maestría en teología, ni tenemos seminarios de ciclos profundos y de años en la palabra, sino que somos gente sencilla, ¿sí? Sencilla. Y cuando Dios usa la gente sencilla, como usted y como yo, vamos a tener un crecimiento y vamos a alcanzar ese crecimiento por la gracia de Dios. Habíamos dicho la semana pasada, parte de la enseñanza, es que podemos tener más de Dios cuando Dios tenga más de nosotros. Amén. Usted ha medido en su vida cotidiana, como todas las cosas que mide, usted mide el presupuesto de gastos familiares, mide el presupuesto del alimento, mide el presupuesto de transporte, mide el presupuesto de vestuario, y así mismo dice: este mes puedo comprar esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Usted mide su conocimiento y usted dice: bueno, una persona, digamos que a la edad de Erika dice: yo en estatura académica pasé por la escuela, pasé por el colegio, llegué a la universidad, y ya en mi estatura académica, ¿qué me falta? Me faltaría tal vez un posgrado, una maestría, un doctorado, ¿cierto que sí? Vivimos midiendo muchas áreas de nuestra vida. Medimos el conocimiento que tenemos del arte o la profesión que hacemos.
Y muchas veces queremos tecnificarlo, queremos usar la ciencia para poder perfeccionarlo. Pero hemos medido cuánto o qué tanto Dios tiene de nosotros. No sabemos tal vez siquiera cuánto tenemos de Dios. Y es una medida de fe que nosotros debemos entender y conocer. No podemos resignarnos a vivir el mismo estilo de vida toda nuestra vida en Dios. No podemos hacer eso. Es muy triste. Es muy triste. Yo me convertí hace 40 años o 50 años o 45 años. Yo me convertí hace 45 años, exactamente 46. Y yo miro mi vida desde que me convertí, porque para poder medir hoy quién soy, lo que he hecho y cuánto he crecido, yo tengo que remitirme a mi pasado, al momento, desde el mismo momento que me convertí. Porque la palabra habla de que Dios tomará cuenta ante el tribunal de Cristo, ante el trono blanco, de las obras que hemos hecho después de que nos hemos convertido. ¿Qué hicimos con la vida y los talentos que el Señor nos entregó? De ahí la parábola de los talentos. ¿Sí? El Señor le entrega unos talentos a las personas para que ellos, ¿qué? Los utilicen. Y en la parábola de los talentos, la palabra dice que el Señor llegó y a uno le dio 10 talentos, y a otro le dio 5, y a otro le dio 1. Y el que le dio 5 talentos negoció con ellos, trabajó con ellos y ganó 5 más, 10 más. Y el que le dio 5, trabajó con ellos, negoció con ellos y ganó 5 más. Y el que le dio un talento, él fue y lo enterró, porque tuvo temor de perder el talento y sabía que su Señor recogía donde no sembraba, ¿sí? Como una forma de decir que era un hombre rudo, que era un hombre tremendo. ¿Y cuántos talentos el Señor nos ha entregado a nosotros, con el cual Él quiere usarnos y nosotros no le hemos puesto atención? Nosotros somos personas incrédulas cada vez que el Señor nos habla en su palabra de lo que somos y los instrumentos que somos en las manos de Él. Somos incrédulos, no lo creemos. Nosotros necesitamos que haya una gran campaña y que venga un predicador, como todos esos grandes y famosos predicadores, que es a los que la iglesia le cree, que le diga: Dios te ha llamado a ser profeta, Dios te dice que tú eres salmista, Dios te dice. Y cuando llegan a los púlpitos, esos hombres de Dios que el Señor usa, llaman a la gente y son multitudes que se ponen frente a la plataforma para que el Señor les dé una palabra. Pero cuando ellos están a solas leyendo la palabra, o cuando van a su iglesia local, que es pequeña como esta, creen que lo que Dios habla aquí no es cierto. Por eso a la iglesia le gustan mucho las campañas y que vengan grandes predicadores, porque vienen a traer la voz de Dios. Se quedaron como el pueblo de Israel, se quedaron como en la época de los patriarcas, los profetas. Pero no entendemos cuando Dios entrega algo, ¿para qué lo entrega? Es más, menospreciamos a veces el talento que Dios nos ha dado y lo usamos como se nos da la gana, como le pasó al primer hombre. El primer hombre usó el talento como él quiso.
Los talentos son para multiplicarlos. Según lo que dice la palabra, cada talento que Dios te dé es para que tú lo multipliques, no para que lo guardes, para que lo entierres, para que hagas con él a tu manera. Porque enterrarlo es hacer las cosas a mi manera. Cada talento que Dios nos entrega nos está diciendo: yo te quiero usar por más sencilla persona que tú te creas. ¿Qué talentos te ha entregado el Señor? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor: te quiero usar y te voy a colocar aquí? ¿Y cuántas veces nosotros despreciamos ese talento y decimos: no, yo no lo voy a usar? Es que no me siento capaz, no sé, es que me da miedo. Porque es que servirle al Señor es cosa seria. O sea, eso no es pararse uno allá nomás que ahí a hablar. No, el llamado es serio, el llamado es de santidad. El llamado, ¿me gusta el mensaje? Es que es serio, uno no se puede parar ahí en el púlpito. Eso es para los ungidos. Está enterrando el talento que Dios te dio. Porque tú crees que si te paras acá y no vienes en la condición humana de santidad a la cual la gente ha considerado, aquí Dios lo va a fulminar y le va a mandar un rayo y lo va a partir. Porque Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cuántas cosas y mitos y tabúes y cosas en la iglesia no caminan por todos lados? ¿Usted se da cuenta que aquí no hay plataforma? Allá adentro están las tarimas. Y no es porque no podamos hacer un diseño diferente. Quiere que le diga algo: una plataforma no significa nada. De pronto es un auditorio para que uno lo vea más desde allá. Pero la plataforma no es santidad. La santidad está en nosotros, en nuestra vida. Pero estábamos hablando de la medida. Entonces, cuando hablamos de la medida, hablamos de 10 talentos, hablamos de 5 talentos, hablamos de un talento, es una medida. Un talento. Como $385,000. Un talento. Harta plata. 34 kilos de oro. Eso pesaba el candelero. Barateco, ¿no? Usted no puede usar todo ese dinero, ¿hola? Uy, no. No puede, si es un talento en dinero, no puede multiplicar como hizo este hombre. Bueno, ok. Ojo, porque muchos de nuestros talentos, pueden costar 34 kilos de oro para Dios. Pero tú no estás como, ¿qué? Bueno, ahí vamos, ¿cierto? Como estamos haciendo la medida, nuestra medida, estamos midiendo, estamos definiendo muchas cosas. Les decía, ¿cuánto caminar he hecho? ¿Cuánto caminar tú has hecho durante tu vida? ¿Y qué pasos has dado que tú puedas medir en el cumplimiento del propósito de Dios? Yo me acuerdo que el primer paso que di cuando tenía 6 o 7 años, que me convertí entre 6 o 7 años, el primer paso que di fue ganarme una batalla bíblica en la iglesia, ser el que más versículos aprendía. ¿Sí? Y tenía esa habilidad. Y el Señor me fue llevando. Después de liderar a los jóvenes, como a la edad de 15 o 16 años, a los intermedios, bautizarme a los 12 años. Voy midiendo mi crecimiento.
Porque yo quiero saber, ¿qué más tengo que hacer? ¿Para qué? ¿Qué más tengo que hacer para acercarme? ¿A quién? A Dios. ¿Cuánto más tiene Dios de mí? ¿Cuánto más tengo yo de Dios? Son medidas en nuestra vida. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe quién quiere tener esa medida? Aquel que en verdad ha recibido o ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Si usted no lo ha tenido, su vida va a pasar sin pena ni gloria. Porque es que la palabra lo dice y es muy claro. El ser hijo de Dios, el ser un hombre o una mujer espiritual, haber conocido a Jesucristo, es un privilegio, y servirle a Dios es un privilegio mayor que tenemos. O sea, no se trata de simplemente hacer una oración de fe. Sí, para salvación está bien, perfecto, pero Dios digamos que esa es la puerta de entrada a la gracia de Dios. Esa es la puerta de entrada a toda la dimensión del reino que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra y en los cielos, en sus moradas. Es la puerta de entrada. Yo no me puedo quedar quieto. Yo tengo que valorar ese privilegio. Yo tengo que valorar ese privilegio. Si es un privilegio, lo tengo que valorar. ¿Sí? Es como cuando va uno en un avión y va en clase económica o va en clase ejecutiva. Y ahí en clase ejecutiva eso es a todo dar, atienden a uno. Y en clase económica pues también, pero no es lo mismo, ¿cierto? Pero en clase ejecutiva sí, en primera clase sí siguen dando y muy buenas bebidas. Podemos tener más de Dios cuando Dios tenga más de nosotros. Mira, Moisés, David, Elías, Pedro, Pablo, eran hombres que estaban hechos en el mismo material que usted y yo. El cuero de ellos no era diferente. ¿Sí? No era diferente. El cuero de ellos era igualito al mío y al suyo. Bueno, a mi cuero y a su piel. Ese es mi pastor. Sí, era el mismo material. ¿Por qué Dios decidió usarlos a ellos? Porque ellos se acercaron a Dios. ¿Sí? Ellos decidieron en su corazón acercarse a Dios. Pastor, es que es así de sencillo, es así de sencillo. Tú decides acercarte a Dios. Mira, y te lo voy a decir así muy claro. Desde niño, así como ese chico que está allá, así como tú, de tu edad conocí a Cristo, y de tu edad decidí hacer las cosas diferentes. Desde esa edad decidí orar, decidí leer la Biblia. Por mis manos han pasado cualquier cantidad, yo creo que por lo menos unas 8 o 10 Biblias, de todos los lenguajes. Tuve una que era como una traducción muy cercana al arameo. Hace muchos años, estaba como de unos 11 años. Y siempre el deseo de mi corazón era cada día más acercarme, porque yo veía el testimonio que estaba en estos hombres de Dios, y yo decía, pero ¿qué tienen ellos que no pueda hacer yo? Santiago 5:17, ¿qué dice? Y Elías era un hombre que sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses.
Elías era un hombre corriente, sencillo, igual que usted y yo. Por eso cuando el Señor me dice, es que tú eres un hombre corriente, me está diciendo es que tú eres un Elías, que en mis manos te voy a usar. Y luego seguí en mi caminar y empecé a entender que yo sí necesitaba cumplir un propósito. Miren, hoy en el Islam, escúchenme esto, a nuestros niños los preparan desde pequeños. Por eso ellos cuando llegan a adultos, ninguno de ellos se desvía del camino del Islam. Evangelizar un hombre de tradición islámica es muy complejo, y ganarlo para Cristo es muy complejo. Usted no ve en esas naciones muchas iglesias cristianas, y el cristianismo es aterrorizado, es sacado, es vituperado, es flagelado, porque ellos tienen clara una identidad. Pero ¿sabe por qué? Porque lo hacen en las casas sus papás. Se sientan con ellos en las piernas a leerles el Corán, y todos los días los instruyen en esos libros. Sus papás, no en los templos, sus papás, sus mentores, los enseñan y los capacitan. Por eso la enseñanza a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es fundamental. Porque es que nosotros los adultos sabemos discernir muchas cosas. El adulto que no puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo y lo que es de Dios, y lo contrario a eso, que es lo oculto, tal vez lo que es de incredulidad, pues es porque no ha madurado. Pero los niños tenemos que formarlos para que ellos desde temprana edad se empiecen a acercar al Señor. Ellos empiecen a tener más de Dios. ¿Cuánto tiene Dios de ti? Ahora sí haz tu medida. ¿Cuánto has venido avanzando? Y no se trata de algo ministerial, sino del deseo de crecer en la obra, el deseo de crecer en esa obra perfecta que Dios está haciendo en usted. Usted sabe cuál de los talentos que el Señor ha dejado, de los ministerios, de la edificación del cuerpo de Cristo, es el que tiene que tratar de llevar más a una profesión. Somos profesionales en el Evangelio de Jesucristo, pero Dios nos ha entregado cosas. Yo le decía al Señor esta semana y la semana pasada, y le vengo diciendo durante todo este año, mi oración es: Señor, ensancha mi tienda. Y dentro del ámbito ministerial es crecer como maestro de la palabra. Yo quiero crecer y llegar a un nivel de que siempre que me ponga a leer la palabra, porque ya estoy llegando a ese nivel, yo me siento a leer la palabra y yo no necesito meditarla 2 ni 3 horas. Yo me siento a leer la palabra y automáticamente el Señor va empezando a mostrarme con su dedo dónde están las cosas ocultas de la revelación de su gloria y su gracia. No es de tiempo, es de calidad. La calidad que tú vives a diario, el deseo de tu corazón. Mira, tú puedes pasar largas horas de oración, 40 días de ayuno. Tú te puedes haber leído la Biblia de pasta a pasta, pero de revelación nada. Pero de la unción del Espíritu nada. De la lectura de la palabra mucho, pero de la revelación del Espíritu poco. Y ahí no hay crecimiento. Leer la palabra de Dios, mira, es sencilla, pero no es fácil. ¿Sabe por qué nosotros como cristianos no oramos ni leemos mucho la Biblia?
¿Sabe por qué esto, como a diferencia de otras ideologías y de otras religiones y sectas, para nosotros, ¿saben por qué es tan difícil? Para ellos no, porque todos ellos lo entienden con razonamiento humano y es mucho más fácil, pero con la revelación del Espíritu no, porque tú tienes que haberte acercado a Dios para que Dios empiece a revelar lo que hay en esto. Si usted se inscribe en la universidad y no va, usted se inscribió para una carrera, para estudiar una carrera, pero no va, ¿qué aprendió? Nada. Y en esta universidad, no como no dan título, si aprendo, bien, si no aprendo, también. Pero si tú te inscribes en una institución académica para estudiar, tienes que estudiar y tienes que mostrar que lo que estudiaste lo aprendiste con un examen. Aquí el examen es tu vida y las circunstancias que tienes que vivir, como decíamos hace 8 días, cómo vas a salir, si sales aprobado o no. Y recuerde que es el fuego el que prueba tu vida. Y si tu fundamento es madera, hojarasca y heno, la obra se quema. Pero si te has fundamentado bien, oro, plata y piedras preciosas, como dice la palabra, la obra brillará, la obra se fortalecerá. Y ahí es donde nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que darle valor a la palabra de Dios. Iglesia, mire, es mucha la enseñanza que hemos dado, es mucha la palabra que hemos recibido del apóstol Enrique cuando comenzó la iglesia, del pastor Giovanni cuando continuó, y el pastor Jairo. Le voy a decir algo. Ustedes han tenido 4 maestros de la palabra en esta congregación, pero maestros, y tal vez yo el menor de todos ellos, tanto en edad como en conocimiento. ¿Y dónde está la fortaleza de nuestra vida? ¿Dónde está la vida del Espíritu en medio de las circunstancias que tenemos que mostrar, que tenemos que vivir? ¿Dónde en medio de las circunstancias hemos usado la palabra que hemos aprendido para pararnos en victoria? Mira, llevo todo este año recibiendo, pareciera que me hubieran cogido contra una pared con una mano, ojalá fueran tomates, pero me hubieran puesto allí con dardos a tirar, y tire los dardos, y tú los ves venir, y lo único que tienes que escoger es el escudo de la fe, que es la palabra, y ponerla para que tu espíritu pueda ser vivificado y tu alma y tus emociones puedan ser restauradas. Es que es muy fuerte. Yo no me imagino una persona que no tiene una buena relación, no tiene una buena vida del espíritu, ¿cómo hace para soportar eso? Yo no sé cómo viven. Pero aquí lo que hemos tratado de hacer en esta congregación en Facatativá, mira, les voy a decir algo y es en humildad. Pero esta iglesia se ha caracterizado por haber tenido el pastor Jaime Montezuma fue director del Instituto Bíblico y el pastor general de la misión, el apóstol Enrique, pues es también del director del Instituto Bíblico y yo soy profesor del Instituto Bíblico. O sea, no ha habido cualquier tipo de palabra, no lo ha habido. Otras iglesias anhelan tener, conozco muchas iglesias en nuestra misión, que sus iglesias anhelan tener un bocado más fuerte tal vez, más que evangelístico, de pronto mucho más formativo. Y lo deduzco por las visitas que he hecho. Yo digo, wow, Señor, nos toca crecer en la palabra. Nos toca crecer en la palabra.
en el estudio de la palabra. ¿Cómo te mides, cómo analizas tú tu acercamiento hacia el Señor? ¿Has medido cuánto tiene más Dios de ti? ¿Ya lo mediste? Ahora que estás ahí sentadito, te estoy dando plazo, tiempo para que lo mida. Es que tocaba medirlo. Cierre y vamos. Sí, toca medirlo. Iglesia, toca medirlo. Tú y yo tenemos que medirlo. El Señor no nos llamó para quedarnos en esa banca sentados y para que enterremos el talento que nos ha entregado. El Señor no nos llamó a eso. No. Ese talento que el Señor te dio, bien sea en hablar, en predicar, en alabar al Señor, en tocar un instrumento, en cantar, ese en ir y orar por las personas, ese talento que el Señor te entregó para visitar a las cárceles, a los enfermos, esos talentos es para multiplicarlos. No, es que a mí me gusta, a mí sí que me gusta. No, a mí me gustaría ir a la cárcel, a los hospitales. Y le abren la puerta y va la primera semana, de pronto el primer mes, de pronto va el primer semestre, pero ya no más. Ya se cansó. Se cansó porque, sí, amén, se cansó. Y lo mejor es que se va a quedar recordando eso toda la vida. Cuando yo iba a las cárceles, y esa es su predicación de toda la vida. Cuando yo iba a los hospitales, eso hacíamos. Señor, aviva el fuego nuevamente en mi vida. Es que el fuego está ahí. Quien lo aviva eres tú, no el Señor. Ponga una hoguera, préndala, échale mucha leña. Y ella prende y tiene un fuerza. Si usted deja de atizarle, como se llama normalmente, atizarle es correrle los palitos para que la madera vaya metiendo y se vaya consumiendo. Si usted deja de hacerlo, ¿qué pasa? El fuego se apaga. Eso. Pero queremos que el Señor avive su fuego en nosotros y nosotros seguir sentados. Dios no lo va a hacer así. Hay personas que dicen, el Señor sabe quién soy yo y cuánto lo amo. El Señor sabe que yo lo amo mucho, porque Él ha sido bueno conmigo. Bueno, ¿y por qué no haces algo con ese amor que el Señor ha puesto en ti? Y vas, no, el Señor sabe que yo ofrendo, diezmo. O sea, bueno, está bien, parte de servir. Pero eso no lo es todo. Es más, eso tal vez no lo es. Hay gente que asume que el servir es dar. No, dar es dar, servir es servir. Esa palabra no se concatenan los dos, no se unen las dos. No, pues que sirvan a otros. Hay gente que le gusta estar allá metida. Hay gente que eso le gusta ya lamber para que vayan otros y lo hagan. Yo prefiero estar ahí. Porque es que es más. Entre más uno se acerca al pastor, más lo conoce. Y se va llevando uno la decepción. Conozco eso, de verdad, lo escucho. Yo prefiero aquí porque no quiero. Eso de trabajar con el pastor es complicado. Eso él es complicado. No, él regaña. No, y a veces se pone de un genio. No, yo prefiero quedarme acá. Además, pues nada, el Señor sabe que yo. Y a veces me congrego porque, pues, yo no creo mucho en las congregaciones. Yo prefiero quedarme en casa como la iglesia en las casas. La iglesia en las casas no se quedaba en las casas dormido. La congregación en las casas se quedaba haciendo servicios a los que estaban alrededor, a los vecinos, y los invitaban a compartir un chocolate y hablar de Jesucristo y a hacer la oración de fe y seguir adelante, conquistando. ¿En qué nivel vas tú?
¿En qué nivel vas tú? El más fácil es el más difícil, que es predicar, evangelizar. Porque todavía sentimos como una cierta pena, como una cierta vergüenza en hablar de Cristo. Y que nos diga, y eso que ahora no era como antes. Mira, cuando yo tenía la edad de Axel, a mí me hacían matoneo en la escuela, por eso, por ser cristiano. Aleluya, aleluya, aleluya. Y yo no entendía que pensar diferente era tan malo para el mundo. Y como todo el tiempo en el colegio estudié en un colegio católico, imagínate, allá sí que se ve todo el tema, porque en el salón todos eran católicos y el único cristiano éramos mi hermano y yo, que estábamos en el mismo salón. Y que a misa, y nos enseñaron que no debíamos arrodillarnos, nos enseñaron que no debíamos persinarnos, porque todo eso son ritos de la religión, y entonces nosotros ahí, y todo el mundo nos miraba, nosotros ahí, de rodillas, y todo el mundo se arrodillaba, y nosotros ahí parados. Y el profesor, Murcia, ¿por qué no se arrodilla? Porque yo soy cristiano. ¿Qué tiene que ver? Es lo mismo, arrodíllese. No, yo soy cristiano. Así parados como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel. ¿De verdad? Y el sacerdote y el sacristán nos miraban así feo. ¿Para qué se vinieron a estudiar a este colegio si no van a hacer lo que hacemos aquí? Es que, le dijo mi mamá, es que lo trajimos es para que aprendan lo académico, porque lo espiritual se lo enseñamos nosotros en casa. Y así le dije yo a la ¿cómo es que se llama ahora? La psicóloga, bueno, la psicóloga del colegio. Le dije, es que nosotros no necesitamos que ustedes le den lo espiritual. Y si pudiera cortarle la clasecita de religión, mejor. Con eso tenía más tiempo para estudiar las otras materias. Porque la religión se la damos nosotros, en casa. Yo sé que a mi hija no le gusta que hable de eso a veces. Pero un día la monja se puso a hablar del pecado y del perdón y de los pecados veniales, capitales, sociales, incluso que hay. Y mi hija le dijo, hermana, eso no es así, la Biblia no dice eso, sobre el amor de Dios. Y le empezó a hablar del amor de Dios y le dijo, la próxima clase trae usted la clase. Y le llevó una cartelera y terminó aceptando todo lo que la niña decía de la palabra y tergiversando a la manera de Hechos. Pero yo no me puedo quedar callado. Ese es subir mi nivel. En la medida que mis hijos le hacen frente al mundo y al sistema, porque conocen la palabra, mis hijos suben de nivel. Y en la medida que yo presento una defensa espiritual acorde a lo que el Señor dice, subo de nivel, me acerco más, llego más, ¿sí? Dios tiene más de mí, porque si Dios tiene mi mente, va a tener todo mi cuerpo. Y si Dios tiene mi espíritu, que ya lo tiene, es más fácil que tenga mi mente. Pero mi espíritu debe tenerlo fortalecido. Mi espíritu debe de tenerlo con la convicción, con la comunión de la revelación que el Señor necesita que reciba de mí. Yo tengo que acercarme a Él. Yo tengo que avivar el fuego del Espíritu en mi vida. Dios no lo aviva, yo lo avivo con mi decisión, con mi actitud. Por eso, tú debes de medir qué tanto te has acercado al Señor. Tú debes de medir qué tanto tiene Dios de ti. Tiene tu mente, tiene tu alma, tiene tu espíritu. ¿Qué tiene de ti? ¿Tiene tu bolsillo? ¿Tiene tu administración de tu cuerpo? ¿O tú no permites que Dios administre tu cuerpo, sino que tú lo administras?
y entonces come lo que quieres, vives como quieres. Eres un administrador de la gracia de Dios. Tú administras la gracia de Dios, lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso, vamos a empezar la enseñanza. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué tanto nivel de palabra hay en tu vida para que puedas enfrentar al enemigo? Tanto nivel de palabra hay en tu vida, tanto te has acercado al Señor, tanto Dios tiene de ti. ¿Cuánta palabra hay? ¿Hay más dichos del mundo que versículos, o hay más versículos que vivencias humanas? ¿Cuánto cerebro le has entregado al Señor para memorizar, para aprender? ¿Cuánto has desaprendido de lo humano, mundano o del mundo para aprender de Dios? Eso es cuánto tiene Dios de mí. De mí tiene el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90%. ¿Tiene el 100% de mí? ¿O aún me he reservado cosas en las que Dios no tiene injerencia? Por ejemplo, yo sé quién es Dios, yo amo a Dios, yo creo en su palabra, yo la conozco, pero yo hago lo que se me da la gana en el momento que Dios requiere de mí. Yo digo no, porque o no quiero, o argumento que no estoy preparado, o no tengo tiempo. ¿Usted sabe qué le estoy pidiendo a Dios? Yo no le estoy pidiendo como cuando llegué, que quería ser un magnate petrolero. Yo estoy midiéndome. Y no porque no quiera. ¿Quién no quiere ser un magnate petrolero? Por favor. ¿Quién no quiere cargar bultos de billetes en el bolsillo? ¿Y quién no quiere tener una cuenta? ¿Quién no quiere eso? Todos queremos tener mucho dinero. Todos queremos tener una familia, educación, viajar. ¿Cierto que sí? ¿O solamente yo? No, usted también. No me diga que usted no quiere viajar. No me diga que no le gustaría ir a la costa este fin de año y pasar unos 8 días ahí en la playa, brisa y mar, coco loco y todo lo que uno por allá hace, ¿no? No, solo yo. Ah, bueno, pues gloria a Dios, por eso el Señor me lo da entonces. A usted no le gusta, lo hago yo. A todos nos gusta viajar, a todos nos gusta vivir bien, andar en un carrito, en una moto, en una bicicleta, a todos nos gusta tener una casita y tener sus cosas. A todos, a todos. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta el crecimiento? Y lo queremos hacer y lo queremos tener. Pero ¿por qué no lo queremos vivir? ¿Por qué no queremos creer en la palabra? ¿Por qué no queremos hacer que la palabra se haga vida en nosotros? ¿Cuánto te voy a entregar, Señor? ¿Cuánto te voy a entregar de mi vida? Y hoy le estoy diciendo, Señor, ensancha, ya hasta cambié mi vocabulario, ensancha todas las áreas de mi vida, porque te quiero servir de tiempo completo. No vale la pena servirle al mundo. Por más dinero que tengas, por más riquezas que tengas, por más planeta que conozcas, no hayas sentido a la vida. Yo te lo puedo decir, no le he encontrado sentido a la vida si no es con el Señor. Y mucho más, no le he encontrado sentido a la vida si no es sirviéndole al Señor. Yo me puedo medir mi nivel. El Señor me ha permitido muchas cosas, desde hacer como tener, y no le he encontrado sentido. Y yo le he dicho, Señor, no, ¿sabe que hasta ahora con todo ese problema que hay de tráfico, de congestión, les conté hace 15 días me estrellaron el carro, las motos ya no pueden andar, el tráfico, no quiero, o sea, ¿qué necesidad hay de tener una complicación? Que luego se vara, que dónde lo dejo, que el parqueadero, que no, se convierte más en un problema a veces que en una bendición.
Gloria a Dios, pero pues está ahí, gloria a Dios por la bendición. Pero cuando tú has decidido entregar tu vida al servicio, yo le he dicho, Señor, quiero ensanches todas las áreas de mi vida porque te quiero servir. O sea, cuando son todas, es todas. Todas áreas de mi vida porque quiero servirte. O sea, yo quiero estar en faca. Yo quiero ampliar las estacas de la iglesia. Yo quiero hacer que ustedes crezcan en el ministerio. Pero ¿cuándo llega uno a ese nivel? ¿Cuándo llega uno a esa decisión? Cuando uno decide amar al Señor, servirle, conocerle, acercarse a Él. Es así. Y Dios es un Dios completo, ¿sabías tú? Que la perfección de Dios es completa. Dios lo hace todo perfecto. Nosotros somos los que como humanos hacemos las cosas imperfectas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿A qué fuimos llamados? No dice mi llamado, sino llamados. Nuestra vocación es una vocación amplia. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Pero está en nosotros que le permitamos a Dios poder hacerlas. Porque Dios las hace en nuestra vida si nosotros disponemos nuestra voluntad para que Dios pueda obrar en nosotros. Hay un llamado de Dios. Son todas las cosas que Dios está haciendo. Hoy es el día que el Señor te está diciendo a ti. Hoy es nuestro día en donde el Señor quiere llamarte para que te fortalezcas y crezcas en los principios de vida. Yo en algún momento alguien me decía de la iglesia, ya no está aquí. Un día hablando con esa persona me dijo, usted quisiera meterse en nosotros y destapar esa tapa que tenemos tapada de lo que es
conocer, amar y servir al Señor. Yo siento que usted se desespera cuando no ve que captamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y me dijo, Dios lo hará en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro tiempo. Pero yo cumplo del año entrante 10 años en la congregación. Y he visto entrar a muchos y salir a muchos. Entrar inmaduros y salir inmaduros. Porque si estuviesen maduros estarían aquí. Y la inmadurez implica que no inmaduros porque no sean personas que Dios no pueda usar, sino porque nosotros a veces dejamos que nuestras emociones trabajen más que la propia palabra en nuestras vidas. Hoy hemos sido llamados a servirle al Señor. Y servirle al Señor, escuchen, no es pararse aquí a predicar. De pronto no es ser el líder de un área de la iglesia. Servir al Señor es permitir que Dios te use, porque en la medida que Dios tiene más de ti, Dios te va a poder usar más, porque tú lo vas a poder conocer más. En la medida que tú te acerques más a Dios, a su gloria, Él va a poder hacer más cosas en tu vida, va a poder entregarte más talentos, o Él va a poder hacer las cosas que Él necesita hacer en nosotros, por medio de nosotros. Llevar esa vocación nuestra al mejor nivel. Mira la vida de Moisés. Me sorprende mucho la forma como Dios utilizó a Elías, a Eliseo, hombres poderosos en Dios. Lo que le dice Eliseo a Elías. Mira todas las palabras que Dios colocaba en la vida de hombres tan sencillos, porque Eliseo fue un hombre muy sencillo. Pero mira Dios cómo lo usó. Por medio del profeta Elías, porque ellos juntos estuvieron por mucho tiempo. Pedro predicó el Evangelio del Reino y hizo muchas señales y prodigios, ¿verdad? ¿Y de dónde salió Pedro? Pedro era un pescador. Tal vez tenía muy poco de letra. Ahora Dios usó a Pablo para hacer la antítesis a que Él usa a quien Él quiere. Porque Pablo era un doctor, un hombre letrado. Por eso nosotros, los más sencillos, tú y yo, en las manos del Señor, somos hombres y mujeres poderosos en Dios, en todo lo que hacemos. Pero somos muy volubles, nos desanimamos por todo, vivimos viviendo por vista en todo tiempo. Cualquier cosa en nuestra vida se convierte en un obstáculo y fracasamos. ¿Por qué? Porque todos los obstáculos de la vida los vamos a ver como un problema que no vamos a poder resolver. Y nunca usamos la fe, la palabra del Señor. El Señor dice que nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nada te podrá hacer frente. Es decir, que nada podrá obstaculizar tu avance. Y entonces, ¿por qué te detienes? El pueblo de Israel estaba frente a los filisteos, y de los filisteos salió Goliat. La palabra dice que era un hombre alto, era de la familia, de la descendencia de Aná, y eran gigantes todos, y que ellos como gigantes, pues ante el pueblo, ante los demás, eran unos hombrecitos, eran unos enanitos. Pero ellos eran los que representaban esa raza poderosa. Y Goliat estaba ahí, era el único que tenía semejante corpulencia y era el paladín, el guerrero del pueblo filisteo. Y la palabra dice que cuando fue retado, miren, Satanás es astuto. El filisteo reta al pueblo de Israel. Habían tantos israelitas como ejército filisteo. Si se ponen a pelear
y tumban al filisteo, lo matan, igual. Pero el Satanás sale a injuriar y sale a hacer un reto. Los filisteos sabían que contra el pueblo de Israel no podían, pero presentan al Goliat para intimidar al pueblo de Israel y piden que manden un paladín de allá para que pelee con su paladín. O sea, el mejor guerrero de Israel contra el Goliat. Pues ahí no va a pasar nada. Un hombre de casi 3 metros de altura contra un chico de 1,75 m, que era la estatura más o menos de David, pues ahí no hay nada. Un hombre que usaba armadura de hierro, un hombre que tenía lanza y jabalinas, un hombre que estaba armado hasta los dientes frente a un muchacho, pues ¿qué cree que podía pasar? Ni siquiera Saúl, que era el más alto, porque la palabra dice que sobresalía sus hombros de todo el ejército, que era el rey, ni siquiera iba a poder contra este hombre. Digamos que la estatura de Saúl en promedio era como de 1,90 m o algo más. Frente a un hombre de 3 metros de altura, pues no iba a pasar nada. Y Saúl vio el impedimento que tenía allí. Saúl vio el impedimento. O sea, Saúl no le creyó a Dios que él como rey sería victorioso, porque Dios llamó a Saúl como rey y le entregó a Saúl el poder y le entregó reinos que caerían a sus pies. Pero Saúl no lo creyó. Pero hay personas como David, la palabra dice que con espíritus diferentes, como Samuel, como Josué, como David, el mismo Salomón. Y lo que Dios hace en la vida de David es proyectarlo hacia lo que él puede hacer. ¿Quién era David? Era un hombre que cuidaba rebaños. Él no era un hombre de guerra. Él lo único que tenía era fuerza, porque el Espíritu Santo lo tomaba para ir y matar a los leones y a los osos que querían destruir el rebaño de su papá. Era lo único que él hacía. Pero ¿qué diferencia entre matar a un león o matar a un oso a matar a Goliat, que era un hombre de guerra? Era la gracia de Dios y su Espíritu en la vida de él. Pero nunca fue un obstáculo para David. Y cuando ve a Goliat, no lo ve como un obstáculo en su vida. Por eso los obstáculos y los gigantes hay que enfrentarlos. Tú no los puedes quitar, hay que enfrentarlos. Porque gigante que tú no derribes hoy, mañana vuelve y se te para. Gigante que tú no destruyas hoy en tu vida, mañana se te para. Y hay muchos gigantes a diario en nuestras vidas. Encontramos muchos retos, encontramos muchas dificultades, encontramos muchos problemas que nos toca pararnos frente a ellos y destruirlos en el nombre de Jesús. Estructuras diabólicas, enfermedades, personas que quieren venir contra nosotros para destruirnos, y tú tienes un arma poderosa, se llama Jesucristo el Señor y su Santo Espíritu. Y ya el Señor conmigo es algo maravilloso. Es el Señor conmigo diciendo: quédate un ratico. Estoy apagando las luces del primer piso, me voy a subir a acostar. Cuando apago la luz me dice: muy bien, ahora quédate. Yo, pero tengo sueño, quédate. Necesito que te sientes a hablar conmigo. Necesito que ores. Necesito que hagas. Necesito que vayas por toda la casa. Toques cada puerta de los cuartos de tus hijas. Quiero que toques a tu esposa cuando te acuestes. Quiero que hagas esto, porque quiero que entiendas que tú eres el sacerdote que fue puesto allí como ese hombre de fe que avanza, como ese hombre que va a derribar todas las cosas del enemigo. Pero nosotros como hombres nos hemos quedado quietos ante eso. Nosotros como iglesia nos hemos quedado quietos ante el mundo. Anoche estaba en una oración, me iba a acostar. De hecho, me acuesto muy temprano. Y cuando me iba a acostar, el Señor me dice: quédate un ratito, siéntate ahí. Y me senté, me dice: bueno,
está pasando esto y esto y esto en el mundo espiritual en tu vida espiritual y en tu casa y en todas tus cosas, están pasando todas estas cosas. Yo te llamo porque yo te veo muy tranquilo. Y te lo estoy diciendo porque veo que no le estás tomando el valor a las cosas. Mira, cuando David se paró frente a Goliat, David sabía la dificultad que tenía contra ese guerrero. Y la única forma de poderlo vencer era con las armas del Espíritu. Es decir, la puntería donde le puso la piedra es como pasar una piedra por una aguja, por el ojo de una aguja. O sea, no tenía sino un diámetro entre la caída del casco. Los cascos tenían una caída aquí, ¿sí? Una entrada así, para tapar aquí. Y el otro venía acá y hacía los cascos de guerra de esa época. Y lo único que tenían eran los ojos descubiertos, y aquí donde terminaba el casco y se unía con la boca, con el tapabocas que traen esos cascos. Tenía solo un punto para poderlo herir. Tenía pecheras en lámina que duramente una lanza la podía romper. Y él ve la dificultad y se va al arroyo y toma 5 piedras. O sea, David sabía la dificultad. Y por la dificultad él se fue y tomó proféticamente 5 piedras, de las cuales solo usó una. Pero David no se fue al arroyo y tomó una piedra, porque él sabía que en sus fuerzas podía fallar y tenía 5 oportunidades. Pero en Dios, tu primera piedra hará que el gigante caiga. Que eso fue lo que le mostró a David. Él saca su onda, su cauchera, y la enfunda contra la circunstancia. Y es una sola. Y él la declara: yo no vengo a ti con palos, ni con lanzas, ni con jabalinas. Tú y yo vamos a la circunstancia, ¿cómo? En el nombre del Dios Altísimo, el general de los escuadrones del pueblo de Israel. Y tenga, papá, al piso. Esas son tus oraciones con el Señor. Cuando tú te acercas al Señor, tú vienes con 5 piedras para darle a Satanás. Pero el Señor te dice: no, es que no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y ahí es donde el Espíritu Santo te dice sobre qué tienes que orar, te dice sobre qué tienes que batallar. Iglesia, eso es algo que lo podemos hacer tú y yo. Nosotros lo podemos hacer. Aquí no se trata del pastor, como es usted pastor, el Señor le habla. No, el Señor siempre me ha hablado. De hecho, yo cuando oro y hablo en lenguas, yo ni sé si son espirituales o no. Estoy hablando en lenguas y muchas hay revelación y hay traducción. En muchas no sé. Y no sé de dónde salen esas palabras, ni sé qué idioma es. Lo único que sé es que dispongo mi corazón. Yo quiero botar todo a la borda. Hay muchas cosas que pasan en mi vida que uno dice: yo ya renuncio a todo esto, yo no quiero seguir más con esto, porque es el momento difícil y crítico. Pero el Espíritu me llama a relación. Mira, pasan 5 minutos desde el momento que yo hago mi alocución emocional, y a los 5 minutos el Espíritu me está llamando al orden, me está diciendo: venga acá. Es que yo te he dicho que en el mundo tendréis aflicciones. Es que se te está olvidando que esto está lleno de problemas. Pues te los vengo a recordar, y más vas a tener.
Pero te estás olvidando que yo soy tu Señor. Yo saqué a Israel del pueblo, a Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa. Te puedo levantar a ti. Anda con ojos de fe para que yo te pueda usar. Me lo dice hasta para predicar la palabra cuando tengo que predicar a una persona. Cuando tengo que predicar a una persona, yo digo, Señor, no quiero hacer algo indebido, no quiero utilizar palabras indebidas, pon las palabras, la persona se sienta, empezamos a hablar y yo termino hablándole del Señor. Es la vida del Espíritu. El Señor te usa, lo más sencillo del mundo. Tú no tienes que saber cientos de versículos para decir a una persona que el Señor lo ama y que quiere darle vida. Esas son palabras espirituales. La persona no la va a entender porque el Espíritu se las va a llevar a su interior, no a su mente humana. Y ahí es cuando la persona dice, sí, deseo lo que tú tienes o deseo la vida de Dios. Porque nosotros cuando le estamos hablando a una persona buscamos palabras para saber cómo le vamos a hablar. Yo cómo le digo que el Señor te da vida eterna y que es la vida eterna y que el pastor no está para que le explique qué es vida eterna y qué es redención y qué significa la sangre. Dios mío, pero yo ¿por qué no estudiamos la palabra? No, esos son argumentos. Tú necesitas simplemente abrir tu boca que el Señor la va a llenar. Por eso el Señor los usa a todos. A unos más que a otros, en la medida que tú permitas que tú le uses, que tú te acerques a Él. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios perfecto. Pero cada día nosotros nos sacamos más a esas condiciones. Felipe en Samaria, dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Miren el testimonio de un hombre que tuvo una enfermedad y él veía por su familia. Él era un hombre cristiano. Y él tuvo una enfermedad y él veía por su familia y quedó ciego. Una mañana se levantó y no veía. Y él era el que veía por su familia. Y a causa de eso, él empezó a perder sus propiedades. Porque normalmente en ciertas regiones de Estados Unidos tienen que hacer hipotecas para poder cultivar, plantar, hacer muchas cosas. Trabajan mucho con el dinero del banco, de los bancos. Esa es como la cultura. Y el banco la iba a hipotecar, la iba a hacer efectiva la hipoteca. Él solo necesitaba $195 para poder salir de su deuda y poder que el banco le diera un año de gracia para que se levantara. Y bueno, él lo único que dijo fue decirle a Dios: Dios mío, yo estoy en tus manos, ¿quién me puede ayudar? Pidió a todo el mundo que le ayudara, nadie le ayudó, en la iglesia nadie le pudo ayudar, pues había una cifra económica muy alta. Y faltando un día para que venciera la fecha, lo llamó un hermano de la iglesia que era muy humilde, y de hecho estaba como en silla de ruedas. Y lo llamó y le dijo: hermano, venga, yo quiero bendecirlo. El Señor me ha dicho que un ahorro que tengo se lo tengo que entregar a usted. Le entregó $200, eran 195. ¿Quién era el hermanito? Era un hermanito muy sencillo, muy humilde, que apoyaba en la iglesia local en lo que podía. Y lo único que podía hacer en su silla de ruedas era predicar la palabra. Pero él nunca se sintió útil. Y esto es para decirle que todos somos útiles en las manos del Señor. No hay pequeño ni grande. ¿Tú no sabes cuántos niños pueden estar ganando las almas para Cristo de los mismos niños? ¿Tú no sabes cuántos de ellos pueden estar diciendo a sus amiguitos
cuánto Dios los ama. Cuando el amiguito le dice, mi papá me pegó, mi papá me trata mal, mi papá me dice cosas feas. ¿Tú sabes qué puede decirle el niño que ha conocido a Jesucristo en su palabra? ¿José sabe? ¿Sí sabe? ¿Qué? ¿Tú sí sabes? Que Dios te ama. Que así tú no veas que tu papá te ama y te maltrata, pero que Dios te ama y que tienes que confiar en Él. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Hacer una oración pronta con el niño. Decir, yo quiero que Dios te ame. Venga, yo oro por ti. Esa es la oración del justo. Esa puede mucho. Y tú lo sabes. Tú y yo lo sabemos. Que Dios es amor, Dios es Dios de amor. Pero que ninguno de los que estamos aquí, por nuestra propia capacidad, somos dignos de recibir los talentos de Dios. Pero que Él en su amor y en su misericordia nos ha hecho dignos de recibir toda la grandeza de su vida. Tú y yo le servimos al Señor. Y es que servir al Señor, como les he dicho, no es ministerialmente. Eso es lo que hacemos. ¿Tú sabes cuántas personas hay en tu barrio que no tienen una panela para hacer una panela? Y a veces tú sabes que esa persona está pasando por necesidad. Y no hacemos nada. Nuestra misión, Dios desea usarnos poderosamente. Dios desea usarnos poderosamente. Por eso, esas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Marcos 16, versos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Tú y yo le hemos creído. Amén, hemos creído. Yo no estoy esperando que, gloria al Señor, que aquí salieran todos pastores, evangelistas, profetas, maestros, gloria a Dios. Pero tú no sabes cuánto, al abrir tu boca y darle una palabra a alguien del Señor, salvas una vida. Tú no sabes solamente con ir y llevar una bolsa de leche, una panela, alguien no queda impactado cuando tú le dices, el Señor te ama. El Señor te ama. Y tú vas y le entregas esa bolsa de leche y esa panela. Tú no sabes lo que va a hacer esa bolsa de leche y esa panela toda la vida de esa persona. Va a ser un testimonio de la gloria de Dios. Pero a veces queremos servir al Señor. De hecho, hay personas que tienen reparo por las iglesias pequeñas, ¿no? Hay personas que son de la iglesia grande. Yo no me congrego si no soy de una iglesia grande. Es que no me gustan las pequeñas. La música, no es así como... Y no sé... No se trata en dónde, sino se trata de ti y de mí. No te menosprecies, Dios te puede usar grandemente. Pero llegó el tiempo de que podamos hacer la obra, la misión. La presencia de Dios está en nosotros. La palabra en Josué 1:5 dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Toma esa palabra de Dios y hagamos en su nombre lo que Él nos dice que debemos hacer. El Señor nos ayuda y nos confirma su palabra. Mira, hay señales, prodigios. Es decir, no te quedes con eso. Alguna cosa en relación a la salud pasó con una familia. Ya voy a terminar. Y yo le dije a la persona, le dije, mira, no te quedes con el tema de la salud. Ahí hay algo más. Escudriña qué más hay ahí. Pídele al Espíritu que te revele qué más hay ahí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nuestro cuerpo es un cuerpo mortal. Y Satanás va a querer venir a tomar partido de esa parte de nuestra vida, de nuestras emociones.
Escudriña y avanza. ¿Qué te está impidiendo ser libre de las cosas que te atan? Y cada vez que hay algo de salud en mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mi esposa, yo empiezo a reprender al diablo porque yo sé que Satanás quiere sacar partido de esa parte de nuestra vida donde hay debilidad. Métete con el Señor. O sea, meterte con el Señor no es difícil. Meterte con el Señor no es de tiempo. Meterte con el Señor es de corazón. Es de querer creer y de querer definir y decidir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ponte en pie. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois su labranza, edificio de Dios. Recuerden que eso lo estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Estuvimos leyendo ese pasaje de la palabra. Y quiero poner esta semilla en el corazón de ustedes. Somos colaboradores de Dios. Nuestra vida necesita cada día depender más de Dios. Usted debe ser un dependiente. Pero también debe ser un consciente, escuche esto, consciente de cómo está su vida delante de Dios. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué lo motiva y qué lo desmotiva? Conciencia de la motivación que tiene para con el reino, para con la obra. Consciente de su motivación como cristiano. Pero es que no olviden que usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano que el Señor ha llamado. De pasos de fe. No necesita ser pastor de una iglesia, ni necesita ser evangelista, ni de pasos, demostrando el amor que Dios ha colocado en usted para con los demás. Recuerde eso siempre. ¿Cómo mides cuánto amas a Dios? Cuánto amas a los demás, cuánto sirves a los demás, cuánto cumples ese propósito, ese talento que Dios colocó en ti. Amar a tu prójimo, de las cosas más importantes que Dios valora, porque es que mi prójimo es mi objetivo de vida. Mi prójimo, mi objetivo de vida no soy yo, es mi prójimo. Que conozcan a Él, que sepan que Él existe, que Él es Dios de amor. Y a eso hemos sido llamados de muchas maneras. Así como este hombre en la iglesia le ayudó a su hermano, así nosotros podemos hacerlo. Como les decía, simplemente estar atentos con unos zapatos, con una ropa, con una panela. Una panela es maravillosa. Hasta en la tierra fría, una panela da calor, alimenta. Sí, es una simple panela. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Dígale, Señor, yo estoy aquí en tu presencia. Yo sí quiero servirte. Yo sí quiero servirte. En ese servicio de amar a mi prójimo, de amarte a ti, en ese servicio de dar a conocer tu palabra a todo aquel que me rodea. Yo quiero que tú uses mi vida en todos los niveles que tú quieras. Mira que cuando tú le estás diciendo eso al Señor, tú te estás comprometiendo. Y recuerda que el compromiso es de las cosas que el ser humano más se le dificulta cumplir. Dios, te damos gracias. Padre, usa nuestras manos para honra y gloria de tu nombre.
Padre, usa nuestra cabeza para honrar y gloria de tu nombre. Usa nuestros pensamientos y nuestras palabras. Usa todo lo que tú nos has provisto, lo que nos has dado. Úsalo, Señor, para tu gloria y para tu honra, para tu evangelio, para tu reino. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Iglesia bendecida, que el Señor les bendiga. Si usted está dispuesto en su corazón a dar para el Señor una ofrenda, un diezmo, lo que el Señor haya dispuesto allí en el alfolí lo puede depositar al salir. Muchas bendiciones, abrazos y nos vemos el miércoles. Gloria al Señor.